Primera generación. Los creadores del ENIAC, Eckert y Maudsley, después de construir diversas versiones del ENIAC modificadas según la idea de von Neumann, diseñaron y construyeron la primera computadora fabricada en serie, el UNIVAC, en 1950, con un tamaño 10 veces menor y una velocidad 100 veces mayor que la de su ancestro. La característica principal de esta primera generación consistía en el hecho de que empleaba como componentes básicos los tubos de vacío, mientras que las memorias estaban formadas por pequeños anillos de metal ferromagnético insertados en las intersecciones de una red de hilos conductores. Su volumen, precio y coste de mantenimiento las hacían asequibles solo a las grandes empresas y organismos estatales. La programación de estas máquinas se hizo, en un principio, directamente en código binario. Pero no tardaron en aparecer los primeros programas ensambladores. La aparición del primer lenguaje llamado de alto nivel, el Fortran, en 1956, destinado a usos científicos, constituyó una auténtica revolución, pues hacía más fácil la comprensión de los programas. Segunda generación. Apareció a finales de los años 50, con la incorporación del transistor como elemento fundamental, lo que permitió reducir el coste y el volumen y aumentar la fiabilidad y rapidez de las máquinas. Es obvio que estos cambios pusieron las computadoras al alcance de nuevos sectores de usuarios. La introducción de datos se hacía por tarjetas perforadas y se emplearon dispositivos magnéticos de almacenamiento externo, como cintas y discos. Fue durante esta generación cuando se desarrollaron los lenguajes de programación COBOL, en 1960, dedicado a aplicaciones comerciales. El Lisp, en 1959, que interesó principalmente a quienes trabajaban en inteligencia artificial, y el BASIC, en 1964, pensado en principio para la enseñanza, pero que se convertiría en el lenguaje estándar de las microcomputadoras. La máquina más extendida en esta época fue la 360 de IBM, que permitió a esta empresa afianzar su liderato en el mercado, liderato que ya obtuviera en la generación anterior. La evolución de las computadoras electrónicas continuó en esta época con la integración de varios componentes distintos en un solo chip o circuito integrado, lo que sería la base de las computadoras de la siguiente generación. Otro avance durante la segunda generación fue el trabajo en tiempo compartido, time sharing. Con ello se aprovechaban los tiempos muertos, en que el procesador estaba esperando que los periféricos, mucho más lentos, le transmitieran datos, para ejecutar otros programas. De modo que, en un momento dado, se podían procesar distintos programas simultáneamente. Tercera generación. Aparecida a principios de los 70, vino marcada por una disminución del tamaño medio de las computadoras. El empleo generalizado de circuitos integrados permitió una nueva disminución del volumen y del costo y también aumentó la rapidez de funcionamiento de las grandes computadoras. Pero, sobre todo, hizo rentable un nuevo tipo de computadora de dimensiones más reducidas, la microcomputadora, asequible para las medianas empresas. Por este tiempo se generalizó el trabajo a tiempo compartido y el proceso en tiempo real mediante teleproceso. Hasta estos momentos los usuarios trabajaban en batch. Es decir, tenían que perforar sus trabajos en tarjetas y dejarlos en los centros de cálculo, para que la computadora los procesara por turno y diera sus resultados unos minutos u horas más tarde. El tiempo compartido permitía trabajar con la computadora a través de teclados conectados directamente a la máquina y obtener, en tiempo real, los resultados en una impresora o en un terminal de video. Otra característica importante de esta generación fue la utilización de redes de terminales periféricos conectados a la unidad central, lo que permitía utilizar la computadora desde lugares alejados. Esto permitió la descentralización de los procesos de cálculo y la consiguiente agilización de las aplicaciones de gestión de las empresas. La miniaturización de los circuitos continuaba de modo acelerado, hasta que, a mediados de los años 70, la empresa Intel consiguió integrar un procesador completo en un solo chip, llamado microprocesador. Este circuito fue diseñado en principio para su utilización en el control de maquinaria, pues, dada su pequeña capacidad, nadie pensó en destinarlo al proceso de información, para el que se consideraban necesarios circuitos más potentes. Cuarta generación. Se inició en 1977, año en que Steve Jobs y Wozniak, con gran visión comercial, creaban la marca Apple y lanzaban al mercado la primera microcomputadora. En principio fue pensada como un juguete caro para los aficionados a la computación. Pero pronto surgieron programas y dispositivos periféricos que la hicieron capaz de realizar pequeñas tareas de cálculo y gestión de datos.
El éxito de esta máquina impulsó la creación de microprocesadores más potentes, entrando estas computadoras por un lado en las pequeñas empresas y por otro lado, después de un progresivo abaratamiento de los costos, en miles de hogares. La evolución de las microcomputadoras las hizo pronto capaces de realizar las mismas tareas que sus hermanas las minicomputadoras, por un coste varias veces menor. Una técnica desarrollada para compensar la menor potencia de estas máquinas es la de red local, que permite unir varias microcomputadoras con el fin de intercambiar información. El acceso a las computadoras de las pequeñas empresas y de los profesionales independientes, que carecen de formación computacional en su mayoría, ha motivado la creación de una nueva generación de programas listos para su uso, aplicables a distintos trabajos. Las grandes computadoras, por su parte, han ido mejorando en capacidad y velocidad mediante una análoga miniaturización de sus circuitos. Actualmente, la miniaturización de sus componentes es tal que para evacuar el calor desprendido no basta una simple ventilación, sino que los circuitos principales están sumergidos en nitrógeno líquido, lo cual viene a significar una temperatura de más de 100 grados bajo cero.